¿Se puede medir el silencio? ¿Pesar la ausencia? Carmen Torres, a sus 72 años, habría jurado que sí. El silencio en su piso de Triana, en el corazón de Sevilla, pesaba exactamente lo mismo que los casi 50 años de recuerdos compartidos con Antonio, su difunto esposo. Se medía en las tazas de café que ahora preparaba solo para una, en el eco de sus pasos sobre las baldosas hidráulicas que una vez resonaron con risas y conversaciones. El amanecer sevillano se filtraba perezoso por entre las hojas de los geranios y los nardos que abarrotaban su patio interior, pintando estelas doradas en el polvo flotante. Era una belleza melancólica, un eco de la vida vibrante que una vez llenó cada rincón. Carmen, con su elegancia discreta, el pelo plateado recogido con esmero en un moño bajo que ni un soplo de aire se atrevía a desordenar, sorbía su café. Sus ojos castaños, antaño espejos de una picardía contagiosa, ahora reflejaban la luz mortecina de la pantalla de su tablet. Facebook. Esa ventana al mundo que sus hijos, tan modernos ellos, le habían insistido en abrir. Para ver las fotos de los nietos, Leo en Barcelona, tan alto ya, la pequeña Clara en Múnich, con los mismos ojos curiosos de su abuelo, para conectar con antiguas alumnas del instituto donde enseñó literatura durante 40 años. Pero a menudo la ventana devolvía el reflejo de su propia soledad. Un me gusta aquí, un comentario nostálgico allá. Y luego el silencio de nuevo, solo roto por el lejano vocerío de los escolares camino del colegio o el lamento de una guitarra flamenca que algún vecino ensayaba. Aquella mañana de un martes de octubre, con el aire aún templado por el verano que se resistía a marcharse, algo rompió la monotonía digital. Una notificación. Solicitud de amistad. Arturo Valera. Curioso. No le sonaba de nada. Hizo clic en el perfil. La foto mostraba a un hombre de su edad, quizás un poco más joven, de cabello canoso elegantemente peinado hacia atrás, una mirada inteligente y un tanto melancólica tras unas gafas de montura fina. Vestía una chaqueta de tweed que le confería un aire académico. De fondo, estanterías repletas de libros. Otras fotos lo mostraban paseando por lo que parecían ser calles de Viena o admirando una escultura en un museo florentino. Catedrático de Historia del Arte jubilado. Escritor aficionado, amante de la belleza en todas sus formas, rezaba su escueta biografía. Junto con la solicitud, un mensaje privado. Estimada Carmen Torres, he leído con sumo agrado un comentario suyo sobre un poema de Cernuda en la página Poesía del Alma. Pocas personas hoy en día aprecian la hondura de nuestro querido poeta sevillano con tanta sensibilidad. Me he tomado la libertad. Carmen sintió un leve rubor subirle a las mejillas, una sensación casi olvidada. Releyó el mensaje, Cernuda, su Cernuda. ¿Sensibilidad? Hacía tanto que nadie elogiaba su mente, solo su paella de los domingos o la paciencia con la que escuchaba los problemas ajenos. Dudó un instante. Su hijo mayor, Carlos, siempre le advertía sobre los desconocidos en Internet. Pero la soledad era una compañera insistente, y el mensaje de aquel hombre rezumaba una cultura, una afinidad que creía extinta. Hizo clic en aceptar. Quizás, solo quizás, el eco en su piso podría tener por fin una respuesta. Las primeras conversaciones con Arturo fueron como descubrir un jardín secreto en mitad del desierto. Fluían con una naturalidad asombrosa, como si se conocieran de toda la vida. Él era elocuente, culto sin ser pedante, y poseía un sutil sentido del humor que a Carmen le recordaba vagamente a Antonio, aunque Arturo era más poético. Hablaban de literatura, él también adoraba a Galdós y a Delibes, de arte, de música clásica. Carmen desempolvó nombres de compositores y pintores que yacían dormidos en los anaqueles de su memoria. Se sentía viva, estimulada, como si una parte de ella, largamente aletargada, despertara con una sed insaciable. Pronto pasaron a WhatsApp. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más íntimos. Arturo la llamaba mi luz sevillana, alma gemela encontrada en el crepúsculo de la vida. Le contaba sobre sus días en Viena, donde supuestamente impartía un ciclo de conferencias sobre el barroco austriaco. Describía los cafés literarios, los conciertos en la ópera, las tardes paseando a orillas del Danubio, y siempre añadía un «¿Cómo desearía que estuvieras aquí para compartirlo conmigo, Carmen?». Ella, a su vez, le hablaba de su Sevilla, de sus paseos por el parque de María Luisa, del olor a azahar en primavera, de sus años como profesora, de la profunda huella que Antonio había dejado en su vida. Arturo escuchaba o leía, con una empatía que la desarmaba. «Comprendo tu pérdida, mi querida Carmen», le escribió una noche.
Yo también conocí el vacío cuando mi Isabel nos dejó. Una alma tan afín a la tuya, tan llena de arte y sensibilidad. A veces creo que el destino nos une a través de nuestros dolores compartidos para ofrecernos una segunda oportunidad de encontrar consuelo. Carmen leyó y releyó aquel mensaje con los ojos empañados. ¿Una segunda oportunidad? A sus años. Parecía un sueño. Arturo, sin embargo, lograba que sonara verosímil, deseable. Evitaba las videollamadas con una delicadeza que Carmen, en su creciente fascinación, apenas cuestionaba. Mi webcam está estropeada, querida, y la verdad, la tecnología y yo no somos los mejores amigos cuando se trata de estas cosas. Además, añadía con un tono que ella imaginaba cargado de encanto, prefiero la magia de tus palabras, la imagen que tu voz pinta en mi mente. Es más romántico, ¿no crees? Y Carmen, que había dedicado su vida a las palabras, sonreía y asentía para sus adentros. Empezó a hablarle de Arturo a Sofía, su nieta. Sofía, con sus 24 años y esa mezcla de pragmatismo y cariño que la caracterizaba, al principio se alegró genuinamente. «Abuela, qué bien. Ya era hora de que tuvieras un amigo especial. Pásame su Facebook, que lo cotilleo». Carmen, con una coquetería impropia de sus años, se ruborizaba y le daba largas. «Es algo muy nuestro, cariño. Muy delicado». Pero Sofía, periodista en ciernes, tenía un sexto sentido para las historias que no cuadraban del todo. Notaba a su abuela más feliz, sí, pero también extrañamente absorta en el móvil, a veces con una sonrisa secreta, otras con una leve sombra de preocupación que intentaba disimular. Cuando Carmen finalmente le contó más sobre Arturo, que era catedrático, que vivía entre Viena y Florencia por trabajo, que nunca habían hablado por videollamada, una pequeña alarma se encendió en la mente de Ilum, joven. Cuando Carmen finalmente le contó más sobre Arturo, que era catedrático, que vivía entre Viena y Florencia por trabajo, que nunca habían hablado por videollamada, una pequeña alarma se encendió en la mente de la abuela. Le dijo un día con la mayor naturalidad posible, mientras compartían un plato de espinacas con garbanzos en la cocina de Carmen: «¿Y por qué no le dices a Arturo que te arregle la webcam y hacéis una videollamada? Así le pones cara de verdad. Digo, para cuando venga a Sevilla que no te lleves una sorpresa». Carmen se tensó ligeramente. «Ay, Sofía, ¿qué cosas tienes? Ya te he dicho que no le gustan esas modernidades, y yo tampoco las necesito, nos entendemos de maravilla así». Pero la semilla de la inquietud, por muy pequeña que fuera, había sido plantada por su nieta. Unas semanas después, Arturo comenzó a deslizar, entre sus habituales efusiones poéticas y sus detalladas descripciones de la vida cultural vienesa, los primeros indicios de pequeños contratiempos. «Mi querida Carmen», escribió una tarde, «hoy estoy un poco contrariado. Ha surgido un problema burocrático con unos fondos de investigación que esperaba recibir, unos honorarios legales imprevistos para desbloquearlos. Nada grave, por supuesto, pero retrasa mis planes. Entre ellos, el de poder organizar mi viaje a Sevilla para por fin tomar ese café contigo en algún patio florido de Triana». Carmen sintió una punzada de preocupación. «Pero es mucho dinero, Arturo. ¿Puedo ayudarte en algo?», tecleó con rapidez. La respuesta de Arturo fue una obra maestra de calculada modestia y sutil manipulación. «Oh, no, mi luz, ni se te ocurra preocuparte. Son apenas unos 800 euros, una nimiedad que resolveré en breve. Solo me duele el retraso. La idea de verte se había convertido en mi faro». 800 euros. Para Carmen, una pensionista, no era una nimiedad, pero la imagen de Arturo, solo y contrariado en Viena, y la perspectiva de que su anhelado encuentro se pospusiera, sopesó sus ahorros. Tenía algo guardado para emergencias. ¿No era esta una forma de emergencia emocional, una inversión en su propia felicidad? «Arturo, por favor, déjame ayudarte», insistió. «Para mí sería un placer poder contribuir a que nuestros planes se hagan realidad antes. Considéralo un préstamo entre amigos. Me lo devuelves cuando puedas». Tras una breve y estudiada reticencia: «No podría aceptarlo, Carmen, tu generosidad me abruma», Arturo finalmente cedió. Le proporcionó un número de cuenta, convenientemente de un banco con operativa online sencilla. Carmen, con el corazón palpitándole entre la excitación y un nerviosismo apenas perceptible, realizó la transferencia desde su vieja tablet, sintiéndose importante, útil, una pieza clave en la vida de aquel hombre fascinante que había llegado para rescatarla de la monotonía. Le pareció que los nardos de su patio olían esa mañana con una intensidad especial. Sofía no tardó en enterarse.
Carmen, incapaz de contener su buena obra, se lo contó con un aire de suficiencia protectora. La reacción de su nieta fue una mezcla de sorpresa y alarma contenida. «Abuela, ¿800 euros? ¿A un hombre que no conoces en persona? ¿Estás segura?» «Claro que estoy segura, Sofía. Arturo es un caballero y me lo devolverá. Es solo una ayuda puntual». Pero la mirada de su nieta, cargada de una preocupación que Carmen no quería ver, le dejó un regusto amargo. A partir de ese momento, Sofía, sin decirle nada a su abuela para no alarmarla innecesariamente, comenzó su propia investigación. Activó su modo periodista. Lo primero que hizo fue una búsqueda inversa de las fotografías del perfil de Arturo Valera. Los resultados la dejaron helada. Una de las imágenes más distinguidas de Arturo, aquella con la chaqueta de tweed y las estanterías de libros, correspondía a un tal doctor Klaus Richter, un oscuro profesor de filología clásica de la Universidad de Heidelberg, fallecido 2 años atrás. Su esquela, fácilmente localizable online, incluía esa misma fotografía. Otras imágenes de Arturo en sus viajes parecían sacadas de bancos de imágenes gratuitos o de perfiles de Instagram de influencers de viajes de mediana edad. El estómago de Sofía se encogió. Su abuela estaba siendo víctima de algo muy feo. Mientras tanto, el lazo entre Carmen y Arturo, al menos desde la perspectiva de ella, se estrechaba. Tras el préstamo, él se mostró aún más afectuoso, más detallista. Le hablaba de un descubrimiento trascendental que estaba a punto de hacer en unos archivos vieneses, unos manuscritos inéditos de un discípulo de Mozart que podrían cambiar la musicología para siempre. «Este hallazgo, mi querida Carmen», le escribió con grandilocuencia, «no solo consolidará mi legado académico, sino que nos proporcionará una seguridad económica que nos permitirá disfrutar de nuestros años dorados juntos, viajando, leyendo, sin más preocupaciones que decidir en qué rincón de tu maravillosa Sevilla nos tomamos el siguiente vino». Carmen leía aquello y soñaba despierta, un futuro, con él, en Sevilla. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y sin embargo, las palabras de Arturo tenían un poder hipnótico. Entonces llegó la siguiente petición, la estocada. «Mi luz sevillana, mi adorada Carmen», comenzaba el mensaje, más largo y elaborado que de costumbre. «El destino, a veces tan generoso, también nos pone a prueba. Los manuscritos son más valiosos de lo que imaginaba. Para asegurar su adquisición y los derechos de publicación, necesito urgentemente una suma considerable, unos 5.000 euros. Sé que es mucho pedir, mi amor, pero esta oportunidad no se presentará 2 veces. Es nuestra oportunidad. Si no consigo reunirlos antes del viernes, otros coleccionistas más poderosos se harán con ellos, y nuestro sueño se desvanecerá». El mensaje terminaba con una apelación directa a su futuro compartido, a la confianza que habían construido. 5.000 euros. Carmen sintió un escalofrío. Era casi todo lo que le quedaba de sus ahorros, el colchón que Antonio y ella habían tejido con esfuerzo durante años. La cifra la asustó. Por primera vez, una duda genuina, fría y afilada se abrió paso entre la niebla de la ilusión. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si Arturo no era quien decía ser? Pero desechar esa idea era desechar la esperanza, el calor que había vuelto a sentir, la promesa de no volver a cenar sola frente al televisor. Estaba sumida en esta angustiosa deliberación cuando Sofía llegó a su casa. La joven no venía de visita casual. Traía su portátil y una expresión grave que a Carmen le encogió el corazón incluso antes de que su nieta empezara a hablar. «Abuela, tenemos que hablar, seriamente, sobre Arturo». El clímax de la vida de Carmen no fue un estruendo, sino el lento desmoronamiento de un castillo de naipes construido con palabras melifluas y esperanzas tejidas en la soledad. Sofía, con la delicadeza que pudo reunir, pero con la firmeza de quien conoce una verdad dolorosa, extendió sobre la mesa del comedor las pruebas de su investigación. La foto del difunto Dr. Klaus Richter junto a la del sonriente Arturo Valera de Facebook. Capturas de pantalla de otras imágenes de Arturo que aparecían en catálogos de moda para hombres mayores o en perfiles de desconocidos en redes sociales de Europa del Este. Artículos sobre estafas románticas, el modus operandi escalofriantemente similar al que estaba viviendo su abuela. Carmen miraba las imágenes, los textos, y su rostro palidecía por momentos. Negaba con la cabeza, un movimiento casi imperceptible al principio, luego más vehemente. «No, no puede ser», susurró, la voz temblorosa. «Arturo no, él es diferente.
Lo que me muestra son coincidencias, errores. Alguien le ha robado sus fotos, quizás. Buscaba desesperadamente una explicación que mantuviera intacta la figura de su amado corresponsal. Abuela, por favor. La voz de Sofía era un ruego teñido de angustia. Sé que es horrible, sé que duele, pero tienes que verlo. Este hombre te está engañando. Te ha estado mintiendo desde el principio. Tú no lo entiendes, exclamó Carmen con una fuerza que sorprendió a ambas. Las lágrimas pugnaban por salir. No conoces su sensibilidad, su cultura, cómo me hace sentir. Tú solo ves lo malo, lo superficial. Quieres destruir mi única ilusión. Se levantó, apartando las pruebas con un gesto brusco, y se refugió junto a la ventana, dando la espalda a su nieta, mirando sin ver los geranios de su patio, que de repente parecían haber perdido todo su color. En ese instante de máxima tensión, el móvil de Carmen, olvidado sobre la mesa, vibró con una llamada entrante. En la pantalla el nombre, Arturo Valera. Solo audio, como siempre. Carmen se sobresaltó. Sofía la miró, expectante. Con manos temblorosas, Carmen descolgó. ¿Arturo? Su voz era un hilo. «Mi luz sevillana, qué alegría oír tu voz». La voz de Arturo, a través del altavoz del teléfono, sonaba cálida, seductora, pero con un matiz de urgencia que no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. «Querida, ¿has podido pensar en lo nuestro? El tiempo apremia y nuestro futuro depende de ello. Esos 5.000 euros». Sofía hizo un gesto a su abuela, pídele que activara el altavoz del teléfono, si no lo estaba ya. Carmen, paralizada, solo pudo asentir. «Arturo», comenzó Carmen, con la voz quebrada. «Sofía, mi nieta, ella dice que no eres quien dices ser, que tus fotos». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Arturo cambió. Perdió parte de su melosidad, adquiriendo un tono más duro, casi impaciente. «¿Sofía? ¿Tu nieta? ¿Y qué sabrá esa niña de nuestros sentimientos, de nuestra conexión? Carmen, por favor, no dejes que nadie se interponga entre nosotros. Te necesito. Necesito esa ayuda ahora. ¿O es que ya no confías en mí? ¿Vas a permitir que unas tontas sospechas arruinen todo lo que hemos construido?» Carmen escuchaba, las lágrimas ahora sí rodando por sus mejillas. Miró a Sofía, que la observaba con una mezcla de dolor y determinación. La evidencia estaba ahí, en la pantalla del portátil de su nieta, en la voz cada vez más exigente de Arturo, que ya no sonaba a poeta enamorado, sino a acreedor impaciente. «Arturo», logró decir Carmen, con un hilo de voz que era casi un sollozo, «si eres quien dices ser, si todo esto es verdad, hagamos una videollamada. Ahora mismo. Quiero verte, necesito verte». Otro silencio, esta vez más largo, más tenso. Luego una risa fría, desprovista de cualquier calidez. «¿Una videollamada? ¿Ahora?» «Carmen, no estás en posición de exigir nada. O me ayudas, o te olvidas de mí y de todos nuestros planes. Tú decides». Y antes de que Carmen pudiera responder, la llamada se cortó. Intentó volver a marcar. El número ya no estaba activo. Entró en WhatsApp. La foto de perfil de Arturo había desaparecido. El nombre ahora mostraba el icono genérico de un usuario desconocido. Lo había bloqueado, o simplemente había desaparecido en la nada digital de la que había surgido. El castillo de naipes se había derrumbado, y el sonido en el silencio del salón de Triana fue ensordecedor. Carmen se dejó caer en una silla, el rostro entre las manos, sacudida por sollozos que parecían arrastrar con ellos años de soledad acumulada y la amargura de una esperanza brutalmente asesinada. Sofía se arrodilló a su lado, abrazándola fuerte, sin palabras, dejando que el dolor de su abuela fluyera, un dolor que también era en parte suyo. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza y apatía. El piso de Triana, que durante unas semanas había vibrado con una ilusión secreta, volvió a sumirse en su silencio habitual, pero ahora era un silencio más pesado, impregnado de vergüenza y desolación. Carmen apenas comía, apenas hablaba. Pasaba las horas sentada en su sillón, la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared, repasando mentalmente cada mensaje, cada palabra de Arturo, buscando el momento exacto en que la venda había empezado a caer, o el instante en que debió haberla visto. Pasaba las horas sentada en su sillón, la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared, repasando mentalmente cada mensaje, cada palabra de Arturo, buscando el momento exacto en que la venda había empezado a caer, o el instante en que la culpa la roía. ¿Cómo había podido ser tan ingenua, tan ciega? Ella, una mujer culta, una profesora, Sofía fue su ancla. La visitaba a diario, le preparaba algo de comer, la escuchaba sin juzgar, simplemente estando ahí.
Con infinita paciencia la ayudó a reconstruir el rompecabezas del engaño, a ponerle nombre a la manipulación que había sufrido. Juntas revisaron las transferencias bancarias, los 800 euros iniciales, luego los 5.000. Una suma considerable que representaba gran parte de los ahorros de Carmen, el dinero que guardaba para imprevistos, para alguna reforma en el piso, para no ser una carga para sus hijos. Superando una enorme resistencia interna, impulsada por la insistencia práctica de Sofía, Carmen accedió a denunciar la estafa. La visita a la comisaría fue una experiencia humillante. Tener que relatar ante un joven policía con la voz entrecortada cómo un desconocido le había robado no solo su dinero, sino también sus ilusiones, la hizo sentirse pequeña, vulnerable, estúpida. El agente fue amable, pero también realista. Recuperar el dinero era prácticamente imposible. Esos estafadores solían operar desde el extranjero, utilizando entramados complejos para blanquear el dinero. Aún así, tomaron su declaración. Era importante, le dijeron, para las estadísticas, para que otras personas no cayeran en la misma trampa. Las semanas se convirtieron en meses. La herida seguía abierta, pero el dolor agudo comenzaba a dar paso a una tristeza más sorda, más manejable. Carmen empezó a salir un poco, a dar pequeños paseos por el barrio con Sofía. Retomó con desgana al principio sus libros. El perfume de los nardos de su patio ya no le traía a la mente las falsas promesas de Arturo, sino el recuerdo agridulce de su propia vulnerabilidad. Una tarde, mientras Sofía la ayudaba a ordenar unos papeles, encontraron un viejo cuaderno de tapas duras que Carmen no usaba desde hacía años. Sofía se lo tendió. «¿Por qué no escribes, abuela? Siempre has dicho que escribir ayuda a sanar». Carmen lo tomó entre sus manos, lo abrió en una página en blanco. Durante mucho tiempo solo miró el papel, la pluma inmóvil. Luego, lentamente, comenzó a trazar unas letras. No era una novela ni un poema. Era su historia, su verdad. La relación con Sofía se había fortalecido enormemente. Habían compartido un trauma, y eso las había unido de una forma nueva y profunda. Ya no había secretos entre ellas, solo una comprensión mutua y un cariño inmenso. El dinero nunca apareció. Arturo Valera se había esfumado como el humo. Pero algo había cambiado en Carmen. La ingenuidad había dado paso a una amarga sabiduría. La soledad seguía ahí, pero ya no era tan opresiva. La compañía real y tangible de su nieta, las llamadas más frecuentes de sus hijos, Sofía les había contado con tacto lo sucedido, habían tejido una nueva red de afecto a su alrededor. Una mañana de primavera, casi un año después del engaño, Carmen estaba en su patio, trasplantando unos geranios. El sol de Sevilla le calentaba la espalda. Sofía llegó con churros y chocolate. Se sentaron juntas, en silencio por un momento, disfrutando del aroma de las flores y del calor del sol. Carmen miró su tablet, que ahora usaba principalmente para leer la prensa y ver recetas de cocina. Ya no frecuentaba tanto Facebook, y cuando lo hacía era con una cautela infinita. «Sabes, Sofía», dijo de repente, con una media sonrisa teñida de melancolía, «creo que voy a escribir esa historia. Quizás la titule El perfume digital de los nardos, o tal vez Recuerdos de un hombre que nunca existió». Sofía le apretó la mano. «Será una gran historia, abuela, tu historia». Carmen asintió. La herida seguía ahí como una cicatriz invisible, pero ya no dolía con la misma intensidad. Había aprendido de la forma más cruel que las palabras, su gran amor, podían construir los mundos más hermosos, pero también las más viles mentiras. Y que a veces el silencio más elocuente no era el de la ausencia, sino el que dejaba tras de sí un eco digital, vacío y fraudulento. El susurro de la pantalla ya no la engañaría tan fácilmente. La vida, a pesar de todo, seguía floreciendo en su patio de Triana.